Por aquel tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos que pertenecían a las iglesias para maltratarlos. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, y le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel mayor, envuélvete en tu manto y sigue. Y saliendo Pedro le seguía y no sabía qué es lo que hacía el ángel. No sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé que en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todos los que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Jesús, llamándola de Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirviente llamada Rode salió a ver quién era. Estás loca, le dijeron ellos, pero ella insistía en que así era, y ellos decían: es su ángel. Y haciéndole señas con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que se los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó a la tribuna y comenzó a hablarles. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió consumido de gusanos. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Amén. Amén. Hermanos, para comenzar con el sermón de hoy, quiero que tengan en sus mentes que el Señor siempre tiene que decir algo. Y eso que dice el Señor siempre es más importante que lo que nosotros tenemos que decir. Y bueno, nuestro sermón no se separa en 3 puntos, pero sí me gustaría que tengan 3 puntos en sus mentes mientras vemos el sermón. El primero es el dolor en medio de la tribulación. El segundo es cómo opera la oración. Y el tercero es la soberanía del Señor. Si nosotros leemos en Hechos 12, podemos ver que la iglesia en general se portaba obedientemente, ¿cierto? Y también era muy valiente la iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia vivió muchas injusticias en contra del pueblo del Señor. Vivió hambrunas, vivió encarcelamientos, vivió oposición, vivió chisme, vivió burla, vivió la ira del enemigo, injusticias, falsos maestros,
envidias y múltiples cosas vivió la iglesia. Pero déjame decirte que hubo una cosa que la iglesia nunca experimentó, y esta cosa fue la apatía por la vida de oración. Esta iglesia, mientras más sufría, hermanos, más oraba al Señor. Esta iglesia describió que el dolor es la hormona del crecimiento y el abono de la vida de oración. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros oramos mientras estamos en dolor, ¿cierto? ¿Y oramos en los buenos tiempos también? Esa es una pregunta que quiero que nosotros respondamos. ¿Estamos orando en lo bueno y en lo malo que el Señor permite en su soberanía? ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia en general, en este tiempo, es una iglesia enferma. No lo digo por la fuente, no lo digo por la primera ni por San Carlos, lo digo en general. Es una iglesia enferma. ¿Pero por qué? Porque la iglesia quiere planificar sin orar al Señor. Quiere resultados sin la participación del Señor. Quiere una metodología sin fe en el Señor. Quiere entender a Dios sin creerle muchas veces a Dios, y quiere triunfar sin glorificar a nuestro Dios en ese plan. Michael Green escribió en un libro que se llama 30 años que cambiaron el mundo, y este libro es un análisis del libro de los Hechos, y se enfocó también en Hechos 12. Y ahí nos dice que Jesús prometió 3 cosas. Si ustedes son cristianos y ustedes creen en el Señor, estas 3 cosas son que prometió el Señor a ustedes. La primera, que estarían paradójicamente gozosos a pesar de todo lo que se venga, que serían completamente inintimidables porque su confianza va a estar en el Señor. Y la tercera, que estarían en constante tribulación. Ustedes estarán pensando ahora, hermano, usted me deja las 2 primeras y me saca la última, ¿cierto? Porque la última es la más fuerte, la más dolorosa, la que es tribulación, es decir, que van a venir muchas cosas sobre nosotros. Entonces, yo ahora quiero, antes de comenzar Hechos 12 y analizar el capítulo en sí, me gustaría hacer un resumen del libro de Hechos hasta ahora. En el capítulo 2 y el capítulo 4, la iglesia está llena de espíritu, ¿verdad? Está rebosante de gozo en el Señor. Todos eran de un solo sentir. Ellos vendían sus cosas y nadie tenía necesidad. Y se habían hecho devotos de las enseñanzas de los apóstoles. Y lo más importante es que estaban unidos en oración. Luego avanzamos y llegamos al capítulo 7. Y en el capítulo 7 pasa algo muy fuerte, ¿verdad? Que se cumple el primer mártir de la iglesia, Esteban, ¿cierto? Y también nos dice ese capítulo que al morir su rostro lucía como el de un ángel. Luego llegamos al capítulo 8. Y aquí tenemos la muerte de Esteban ya. Y se desata una gran persecución a un gran nivel entre todos los discípulos, entre todos los que creían en el Señor. Y también nos dicen que muchos salieron corriendo, ¿cierto? Menos los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén y los que corrían llegaron a Samaria y Judea. Entonces, si ustedes ven, la iglesia tiene una combinación de triunfos y fracasos, ¿cierto? Hay cosas dolorosas, muy dolorosas, y también hay cosas muy gloriosas que el Señor mostró. Entonces, ahí el Señor, el mismo Dios, con el mismo pueblo, va entretejiendo la tristeza de la iglesia de Jerusalén con el gozo de la iglesia en Samaria. ¿Por qué? Porque los hombres que creían en el Señor, que arrancaron, llegaron a Samaria. ¿Y qué hicieron en Samaria? Predicaron el Evangelio, ¿verdad? Entonces, llegamos al capítulo 9 y vemos otro hecho importante, que es la conversión de Pablo. El perseguidor de la iglesia se convierte al Señor. Luego de eso, llegamos al capítulo 10 y vemos que Cornelio se convierte. Oh, el Evangelio estaba abrazado por los gentiles, ¿cierto? Entonces, ahora estamos viendo que se está cumpliendo la Gran Comisión, ¿verdad? Que la Gran Comisión era extender el Evangelio desde Jerusalén, de Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y en el capítulo 10 y 11 seguimos avanzando y llegamos al 12. Y nos encontramos con lo que vamos a leer hoy. Entonces, en el capítulo 12 nos comienza hablando de la muerte de uno de los 12 discípulos, ¿verdad? Jacobo. Jacobo es muerto. Y aquí nos tenemos que preguntar un poquito en la soberanía del Señor, ¿ya? Lo inescrutable que también es la oración y lo inescrutable que es el dolor y el sufrimiento que vivían en aquel tiempo.
Jacobo, como el mismo texto nos dice, era hermano de Juan, ¿verdad? Y ellos dos eran llamados los hijos del trueno. No sé si recuerdan eso, que el Señor les puso ese nombre por su carácter. Y ellos dos tenían un negocio con Pedro, un negocio de pesca. Y eran muy cercanos. Ellos tres, Jacobo, Juan y Pedro, tuvieron un gran privilegio de ver cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo. Ellos también tuvieron el privilegio de subir al monte cuando el Señor fue transfigurado. Y tuvieron un destello de la eternidad de Cristo y lo vieron. ¿Ya? Y también estuvieron de estar cerca del Señor cuando estaba en el huerto del Getsemaní. Y uno de ellos tres, que fueron privilegiados y vieron las maravillas del Señor, fue muerto en ese momento. Entonces quizá ustedes piensen, yo no entiendo al Señor, ¿verdad? Y detrás de ese no entender, muchas veces tenemos el sentimiento de no aceptar la soberanía del Señor. Entonces, luego podemos comprender que nuestra aceptación frecuentemente produce una comprensión. Yo acepto la soberanía del Señor y yo comprendo la voluntad del Señor. En la misma historia, donde muere Jacobo, podemos ver que un discípulo, Pedro, es liberado de la cárcel, ¿cierto? Otro apóstol, otro que compartió privilegios con el Señor. Uno es muerto y el otro es liberado. Si ustedes sabían, Pedro tenía un hermano, ¿verdad? Andrés. Y Jacobo tenía un hermano, que era Juan. Uno de los hermanos se regocijaba porque el Señor sacó a su hermano de la cárcel y el otro hermano estaba triste, ¿verdad? Porque Jacob había muerto. Entonces, lo que tenemos que tener claro, hermanos, en esta mañana, que la voluntad del Señor es insondable. Yo creo que muchos de ustedes se preguntaron, ¿por qué el Señor liberó a Pedro si fue quien negó a 3 veces al mismo Cristo y no Jacobo? ¿Verdad? Entonces, yo estoy convencido que una de las cosas que el cristiano más tiene que cambiar para que pueda cambiar él mismo es cambiar su concepto del Señor, el concepto que tenemos del Señor. Entonces, déjeme decirle esto, hermano. Si ustedes son un hijo de Dios, en tu peor momento, en tu disciplina más severa, en el momento que tú piensas que estás solo, Dios está por ti y Dios está por tu bienestar. No hay manera que si tú eres un hijo de Dios, que si el Señor mandó a su Hijo a morir por ti, Dios esté contra ti. ¿Y sabes por qué? Porque cada uno de ustedes fue la razón de la crucifixión de nuestro Dios. ¿Han pensado en la magnitud de eso, hermanos? De todo lo que Jesús sufrió en una cruz, fue por mí, fue por Samuel, fue por Saúl, fue por Dryon, fue por Carlos. Entonces el Señor, hermanos, pone su gracia en nosotros. Y también Él nos forma para lucir como Él quiere que nosotros luzcamos. Entonces esto debiera esto debería terminar nuestro cuestionamiento en el Señor. De hecho, en la iglesia primitiva, si ustedes pueden ver, el Señor no pregunta al humano. El Señor no le pregunta, hermano Alfredo, ¿yo puedo hacer esto con tu vida? El Señor lo único que hace es actuar, ¿verdad? Y el Señor va a actuar, les guste a ustedes o no les guste como el actuar del Señor. ¿Y saben por qué? Porque la voluntad y la soberanía del Señor es agradable y es perfecta. Entonces, ustedes pueden ver en la Biblia, la historia completa es así. Moisés, José, Job, Daniel, Pablo y luego el mismo Jesús, clavado en el madero, tuvo que vivir la peor experiencia de la vida. Entonces, el Señor sabía que el tiempo de Pedro no había llegado, ¿cierto? Y que Pedro en algún momento también iba a morir. Y si nosotros vamos a la historia, también la historia nos dice que Pedro murió crucificado, al revés, ¿cierto? Pero ¿por qué no fue en ese momento que murió? Porque el Señor conoce las razones. Y la muerte de Jacobo, si ustedes pueden ver, vemos una muerte al principio del capítulo y una al final, ¿verdad? Y si lo vemos desde un punto de vista de muerte, la muerte de Jacobo
fue menos dolorosa que la muerte de Herodes, que dice que, ¿cómo murió Herodes? Comido por gusanos. Entonces, cuando Jacobo muere, lo envían directamente a la presencia del Señor. Y cuando Herodes muere y se lo comen los gusanos, pasa una eternidad, hermanos. Una eternidad en el lugar donde hay llanto y crujir de dientes. Y muchas veces nosotros, hermanos, también nos duele. Nos duele ver la salida de uno de nosotros, ¿cierto? La salida de uno de nosotros de este mundo a la eternidad. Pero muchas veces nos duele la salida de los hermanos que sabemos que van a ir al cielo, descanso en el Señor, y los hermanos que se van al infierno. Yo creo que muchas veces cuestionamos, Señor, ¿por qué te llevas a mi madre, te llevas a mi padre, te llevas a mi hermano ahora? ¿Verdad? Y descansamos en la soberanía del Señor. Sabemos que vamos a volver a ver a esta persona. Confiamos en su propósito divino y el plan divino del Señor. Que el Señor dice, es tu tiempo, hermano, que ahora te vayas conmigo. Aquí estoy, Señor. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Todavía no. No, todavía no. Nos cuesta soltar lo que está en la tierra y no nos preocupamos de lo que hay en la eternidad, hermanos. ¿Cómo nos vamos a ir de este mundo cuando muramos? Ni siquiera nuestra ropa nos llevamos, no nos llevamos nada. Nuestro enfoque tiene que estar en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Entonces, volvemos a Hechos, donde nos dice que claro, que el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para matarnos y mató a Jacobo. Para que ustedes sepan, este Herodes era sobrino de Herodes Antipas y nieto de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande fue el que, no sé si se acuerdan, que hizo matar a los niños cuando Jesús nació. ¿Recuerdan ese Herodes? Ya. El nieto de ese hombre ahora estaba persiguiendo a los discípulos del Señor. Y si se dan cuenta, Herodes hizo matar a Jacobo. ¿Se dan cuenta del valor de la vida que había en ese tiempo? Y si ustedes se ponen a pensar que en aquella época una decapitación era como un regalo de cumpleaños, cuando murió Juan el Bautista. ¿Y qué podemos ver sin ni siquiera ir más allá? Que ayer se estaba promulgando la ley del aborto, hermanos. El valor de la vida, para algunos, es de la misma forma. Entonces, dice la palabra del Señor también, además de matar a Jacobo, Herodes lo que hizo fue arrestar a Pedro. Entonces, Herodes era hipócrita, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que puso a Pedro preso para agradar a los judíos. Y también hacía cosas para agradar a los romanos. Herodes no quería quedar mal con ninguno de los dos. Entonces, aquí lo más importante que tenemos que fijarnos es en la actitud de la iglesia en ese momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la iglesia no fue pesimista. La iglesia no dijo, bueno, el Señor no impidió la muerte de Esteban, tampoco impidió la muerte de su hijo, y ahora tampoco la de Jacobo. ¿Por qué vamos a orar por Pedro? Esa no fue la actitud de la iglesia. La iglesia primitiva conoció muy bien la interacción de la oración y la soberanía del Señor. ¿Qué nos dice la Biblia de la oración? En Santiago, ustedes no tienen porque no me piden, ¿cierto? La oración del justo es poderosa y eficaz, o puede mucho dependiendo de alguna traducción. La oración mueve la mano del que mueve el mundo. Pero hermanos, el Señor no es títere de nuestras oraciones. Nosotros no dictamos al Señor lo que Él haga, ni tampoco le decimos al Señor, te doy permiso de que hagas esto, hermanos. Dios une la soberanía con la oración. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿La iglesia está orando al Señor? ¿Tú estás orando al Señor por tu vida y por la vida de tu iglesia? ¿Tú estás orando por el pastor de tu iglesia para que la dirija en lo bien que el Señor quiere? ¿Estás orando por tus presbíteros de la iglesia para que ese grupo dirija la iglesia como el Señor quiere? ¿Estamos orando, hermanos? Porque Hechos 12:5 dice,
Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Ferviente a Dios por él. Entonces, el texto nos dice que la iglesia no solamente estaba orando, hermanos, estaba orando de forma ferviente, ¿cierto? Y la mayoría de nosotros, ¿qué solemos hacer, hermano? Todos nosotros. Es una oración general, ¿cierto? Una oración general. Y la mayoría de las veces esperamos una respuesta que nos agrade a nosotros. Y yo creo verdaderamente, hermanos, que una oración ferviente puede cambiar las cosas, como lo fue en ese tiempo. Porque el pueblo, ¿ustedes creen que esperaba que un ángel soltara a Pedro y lo dejara libre? Ellos solamente oraban y que el Señor cumpliera su santa voluntad en medio de ellos. Entonces, la oración, hermanos, también es muy importante tener en consideración que no es garantizar los resultados que nosotros queremos ante el Señor. Podemos ver que Jesús oró. ¿Cuántas veces oró Jesús en el Getsemaní? 3 veces, ¿cierto? Jesús oró 3 veces, ¿para qué? Para que pasara la copa y él no tuviera que beberla. ¿Pasó la copa a través de él? ¿Se cumplió lo que Jesús quería las 3 veces? El Señor dijo, tú tienes que morir igual. Y a pesar de que eso que él quería no se cumplió, la oración, ¿a qué ayudó a Jesús? A que se preparara para tomar esa copa. Colgarse en el madero y hacer que el Padre reluciera en grandeza en la cruz, perdonando a aquellos mismos que lo habían clavado. La oración prepara al Hijo para entrar a los propósitos del Padre. Pablo oró 3 veces también, ¿para qué? Para que le quitara el aguijón. Aún no llegamos a Pablo, pero oraba 3 veces para que, o sea, ya pasamos Pablo, perdón, ya pasamos Pablo y vimos que oraba 3 veces para que el Señor le quitara el aguijón. ¿Y Dios qué hizo? La voluntad de Pablo, le dejó el aguijón. ¿Y qué le dijo? Bástate de mi gracia. Y la gracia, ¿qué hizo en Pablo? Permitió, aún con el aguijón presente en su vida, que Pablo estuviese gozoso en el Señor, satisfecho en el Señor, que haya descansado en el Señor, que nunca perdiera el propósito ni el sentido de su fe, ni tampoco el propósito de su vida, ni que perdiera el fervor de la oración. Entonces en el capítulo, o sea, en el versículo 7, perdón, del capítulo 13, nos dice que aparece un ángel del Señor y una luz brilla en la celda, ¿cierto? El ángel toca al Pedro en el costado y lo despierta diciendo, levántate pronto. Las cadenas se caen de las manos de Pedro. Y nosotros cuando estamos en nuestras casas, en nuestra pieza, y prendemos la luz, probablemente despertemos a todo el mundo, ¿cierto? Es muy común. Pero el texto nos dice que el ángel tuvo que darle en un costado a Pedro y decirle, levántate. Es decir, Pedro estaba durmiendo profundamente. Y además de eso le dijo, ponte la capa, ponte las sandalias y sígueme. Pasa la primera guardia, pasa la segunda guardia, llegan a la puerta y la puerta estaba abierta, hermanos. ¿Se imaginan lo que es eso? Yo creo que Pedro estaba despertando y recién estaba viendo lo que el Señor estaba haciendo. Probablemente Pedro nunca pensó que el Señor lo iba a sacar. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó. Porque su soberanía y su voluntad es perfecta. Además, si ustedes se dan cuenta que cuando Pedro llega a la puerta, esto se parece mucho cuando las mujeres iban al sepulcro del Señor en la mañana. ¿Recuerdan esa escena? Que ellas van muy temprano a ver el cuerpo del Señor y probablemente preocupadas porque nadie podría abrir la puerta. 3 mujeres no iban a abrir una puerta gigante. ¿Y qué se encuentran en la puerta? Un ángel, ¿cierto? Y el ángel les dice, ¿por qué ustedes están buscando al que vive entre los muertos? Y muchas veces, hermanos, nosotros mismos nos encanta la preocupación. La mayoría de veces nos preocupamos de cosas que no deberíamos preocuparnos porque no descansamos en el Señor y no confiamos en su soberanía.
Y también nos dice que el que hace esto a Pedro es un ángel. Y en Hebreos 1:14 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio de aquellos que hemos de heredar la salvación. Hermanos, tremendo privilegio. El pastor Saúl nos decía en la mañana, nosotros no merecemos absolutamente nada, hermano. Y el mismo Señor utiliza ángeles por nosotros. No sé si recuerdan la historia de Abraham. Y que llegaron 3 hombres a su campamento, ¿recuerdan? Y esos 3 hombres, ¿qué eran? Ángeles. Hospedaron ángeles. Entonces, seguimos con la historia de Hechos 12. Dice, Pedro vuelve en sí, estaba choqueado, Pedro después de todo lo que había vivido, y dice, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba del pueblo judío. Al darse cuenta de esto, corre a la casa de María, la madre de Juan, y llama a la puerta. ¿Y qué pasó en la puerta? Era una sirvienta, ¿cierto? Que nos dice que es Rode. Y la sirvienta con el impacto va a decirle a todos los que están adentro, Pedro está aquí, Pedro está afuera. ¿Y qué pasó con las personas de adentro? No se inmutaron para nada, ¿cierto? Y es más, dijeron, es un ángel, estás loca, mujer, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta que dice, es un ángel, entonces ellos nunca pensaron que el ángel rompería las cadenas del hombre que estaba preso. Y vemos la incredulidad. Cuando las personas dicen, es su ángel, porque se referían a qué ángel? Al ángel de Pedro, ¿cierto? Eso quiere decir que probablemente Pedro estaba muerto y veíamos el espíritu de Pedro. Ni siquiera se detuvieron a pensar que era Pedro vivo, respirando, afuera, que había sido liberado. Para las personas es más fácil muchas veces creer que mataron a Pedro y que era su espíritu tocando a que lo liberara el Señor milagrosamente en medio de la noche. Una iglesia, hermanos, ora fervientemente y cree. Una iglesia, hermanos, ora fervientemente y cree. Porque muchas veces nosotros no oramos fervientemente y muchas veces tampoco creemos. Entonces, esto nos da una idea de cómo nosotros oramos y de la incredulidad que hay en nuestro corazón, hermanos. Y muchas veces nosotros decimos, yo creo, pero Señor, ayúdame con mi incredulidad, porque muchas veces titubeo, ¿verdad? ¿El Señor es tu roca? ¿El Señor es tu refugio? ¿En Él está puesta tu confianza y tu descanso? Porque ahí estaba Pedro, libre, un milagro del Señor. Pedro estaba libre, afuera de la casa, y además de eso le decía que guardaran silencio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba libre y podían venir a capturarlo de nuevo. Sabemos en el capítulo 12 que Pedro se va. No sabemos dónde se va, pero probablemente se fue porque estaba en peligro. Y de hecho ni siquiera está registrado dónde se fue por lo mismo, porque probablemente era peligroso que se registrara dónde estaba Pedro en ese momento. Entonces, para ya ir finalizando, llegamos a la muerte de Herodes al final del libro. Dice que el Señor hiere con un ángel por no haberle dado la gloria al Señor, y Herodes muere. Y es fuerte esto, hermanos, porque dice, al instante un ángel del Señor lo hirió. ¿Por qué lo hirió? Por no haberle dado la gloria al Señor. ¿Le damos la gloria al Señor, hermanos, nosotros? En todo lo que hacemos, hermanos. No solamente el domingo, toda la semana, todos los meses, todo el año, toda la vida. ¿Le damos la gloria al Señor en todo lo que hacemos? ¿O solamente actuamos? Y es fuerte, porque nos llega a todos, a todos, a todos.
Todos somos pecadores, el Señor nos salva, ¿verdad? Y tenemos que darle la gloria al Señor. También hay un punto importante. Después que muere Herodes y es comido por gusanos, en el versículo 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. A Esteban lo apedrearon, pero a Jacobo lo apedrearon. O sea, lo mataron, perdón. Pero la iglesia era perseguida. La persecución iba en aumento, pero la palabra del Señor nunca la pudieron detener. Y continúa hasta hoy día. Podemos ver que el evangelio se multiplicaba, estaba creciendo, se multiplicaba la palabra, y no solamente estaba creciendo el número de discípulos, sino que también estaba creciendo en regiones, y estaba creciendo también la influencia de la palabra del Señor. La influencia de la palabra del Señor había tocado a un centurión, a un sacerdote judío. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba a costa de la sangre de Juan el Bautista, de la sangre del Señor Jesucristo, la sangre de Esteban, la sangre de Jacobo y de muchos más. Uno de los primeros cristianos, hermano, en la historia de la iglesia, resume en parte lo que estamos hablando en esta mañana. Y nos dice: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuando los mártires mueren, la iglesia llora. Y las lágrimas de la iglesia es el agua que irriga la semilla que ha sido sembrada. Hermanos, ¿alguna vez se han detenido a imaginar en la historia de la iglesia cómo han sufrido las personas? ¿Han pensado eso alguna vez? ¿Cómo han sufrido todas las personas desde el inicio de la iglesia? Nuestros ojos, hermanos, deberían llenarse de lágrimas. Deberían llenarse de lágrimas. Nosotros estamos sentados con estufita, en bancas, con una Biblia, hermanos, y muchas personas no tienen este privilegio. Pero la oración del pueblo en ese tiempo era el poder del Señor en medio de la debilidad. Hermanos, tú no puedes dejar de orar. Y tú no puedes dejar de orar fervientemente a nuestro Señor. La oración no te va a garantizar el resultado que tú quieres, pero sí la oración te va a posicionar para hacer la voluntad del Señor. Y la oración va a alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la oración también nos ayuda a comprender y nos permite comprender los propósitos de Dios para hacerlos de forma gloriosa. Hermanos, no puede ser: Señor, es lo que yo quiero. No, Señor, haz conmigo lo que tú tengas que hacer. Y se acabó, hermanos. No hay un pero. Y si ustedes se dan cuenta, el gozo de los hijos del Señor es experimentado en el gemido de toda la creación. Hermanos, no solo ustedes lloran por no poder cumplir, toda la creación llora. Yo no soy el único que gime, hermanos. En Romanos 8 nos dice que toda la creación gime a una, con dolores de parto, gime completamente. Los ángeles ven lo que ocurre y gimen. Toda la creación, hermanos. Pero aún en medio de ese dolor, ese sufrimiento, esa tribulación, el Señor produce gozo. Y ese gozo es experimentado por la fe. La fe en el presente, que el Señor está conmigo, y la fe en el futuro que está puesto en sus manos. ¿Ustedes creen que algún día vamos a estar con el Señor? Amén. Y finalmente, para ya ir terminando, podemos ver el carácter bondadoso del Señor, el carácter soberano del Señor, el carácter omnipotente, amoroso, misericordioso, glorioso. Y esa, hermanos, debe ser su única garantía. La garantía no eres tú, la garantía no es tu pastor, la garantía no es tu iglesia, la garantía es el Señor. Yo descanso en el Señor, hermanos. Tu garantía es
el carácter benevolente y amoroso del Señor, que está por ti aún en los momentos más difíciles y las circunstancias más complejas de tu vida. Es el Dios que está contigo cuando tú estás en un desierto. Es la gracia de Dios que te sustenta. Y si estás en el desierto, como de manera real, ¿verdad? Si ustedes piensan que están en una tribulación muy difícil y están en el desierto como manera real, y ustedes miran para abajo, van a ver dos huellas, pero esas no son sus huellas, hermano. Esas huellas son las pisadas del Señor que te lleva cargando en medio del desierto. Su gracia es la que nos sostiene. Y Él es nuestra garantía. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el Señor se sacrificó por ti para morir un día por ti, hermanos. Tú eres la razón de la crucifixión. Y Dios nos dio a su Hijo para morir por nosotros. ¿Ustedes piensan que el Señor no quiere darnos todas las cosas? Si el Señor entregó a su Hijo. Confía en quién es el Señor, hermanos. Confía en el Señor. Canta a todo pulmón al Señor. Adora al Señor. Sé fiel al Señor. Sé ferviente en oración al Señor. Porque Dios es por ti y Dios es por su pueblo. Desde ahora y para siempre. Que Dios nos ayude, hermanos, a recordar su amor infinito y su amor incondicional. Porque el Señor está con ustedes hasta el fin del mundo.